Ok, ahí está grabando. Entonces, a Darcy le encargaron determinar el abastecimiento de agua de una ciudad. Y pues bueno, dentro de ese abastecimiento de agua, él tenía que hacer pruebas para que el agua saliera filtrada, sea un agua más pura. Y en el afán de realizar o de filtrar el agua mediante arena, con la ayuda de un filtro de arena, pues descubrió una ecuación que le ha servido de mucha ayuda a la hidráulica subterránea, y es la famosa ley de Darcy. Dice que en un nivel, en un permeámetro de carga constante, es decir, carga constante quiere decir que el nivel del agua no varía, ¿ok? Si este permeámetro está conectado a una tubería y por ella fluye agua, el caudal que pasa por la sección de tubería es igual al área. Recordemos que caudal era igual a velocidad por área, ¿no? Entonces el área la mantenemos, pero la velocidad depende de un coeficiente que depende netamente del material o del medio por el que circula el agua y por la diferencia de presión o de energía, más bien, que existe de un punto a otro, llamando a esa diferencia de energía gradiente hidráulico. Eso es lo que ustedes ven ahí como delta H sobre delta L. En esta ley, pues también, si quitamos el área y hablamos de caudal unitario, es decir, el caudal que pasaría por un metro cuadrado, simplemente simplificamos y queda acá por delta H sobre delta L. Q, caudal por sección, K, conductividad hidráulica, y delta H sobre delta L, gradiente hidráulico. Por favor, copien esa ecuacioncita, porque la vamos a utilizar en lo que viene. Caudal unitario. Es decir, en un metro cuadrado, ¿cuánto pasa de agua? La fórmula de arriba es considerando toda una sección. ¿Ok? Algo importante también que mencionar con respecto a la permeabilidad. Yo no sé si permeabilidad han hablado un poco de eso en geotecnia o en suelos. Normalmente es también objeto de estudio en esas materias. Acá le estamos dando un poquito el componente rápido, una revisión rápida, recordando lo que es permeabilidad. Cuando hablamos de permeabilidad, también es importante hablar de la velocidad real versus la velocidad de Darcy. Por favor, Daniel, ayúdame leyendo qué es la velocidad real y la velocidad de Darcy. Si calculamos la velocidad a partir del caudal y de la sección, que son conocidos, obtendremos una velocidad falsa, puesto que el agua no circula por toda la sección del parámetro, sino Permeámetro. solamente por una pequeña parte de él. A esa velocidad falsa, la que varía el agua clara por toda la sección medio porosa, se denomina velocidad real o velocidad real. Ok, entonces, sabemos que la velocidad en un conducto cerrado es caudal es igual a velocidad por área, pero esa velocidad que sale mediante esa ecuación es una velocidad en un conducto cerrado libre que no tiene ninguna modificación a lo que contiene su matriz, completamente vacío. En el medio subterráneo, esa matriz pues ya tiene un suelo, tiene un componente, arena, grava, arcilla, rocas, demás. Entonces, a esa velocidad que se adquiere, ¿sí? Sin considerar el medio poroso por el que circula, se le dice velocidad falsa, o más bien el término correcto, velocidad de Darcy, mientras que la velocidad real es aquella velocidad que considera el medio poroso, es decir, el medio por el que circula el agua subterránea. Entonces, esa velocidad lineal media o velocidad real se obtiene dividiendo la velocidad de Darcy o velocidad falsa entre la porosidad efectiva. Obviamente la porosidad efectiva, recordemos que es la cantidad de espacios vacíos, ¿no? Entonces, si consideramos la cantidad de espacios vacíos, podemos acercarnos mucho mejor a la velocidad real. Esa formulita de abajo, por favor, velocidad real es igual a la velocidad de Darcy entre la porosidad efectiva. También copiada, por favor. Bueno.
Velocidad de Darcy, VD, bueno, V Darcy sobre ME. Porosidad efectiva. ¿Ok? Entonces, esa permeabilidad, ¿ok? Que ya sabemos que la permeabilidad no era nada más que la capacidad que tenía un fluido para fluir en un medio. Eso lo veían ustedes en suelos. La permeabilidad era la capacidad que tenía un cuerpo para permitir el paso de agua a través de él. A esa permeabilidad también se le llamaba conductividad hidráulica, que tal vez lo habrán visto con ese término. La conductividad hidráulica en un medio poroso se la puede determinar si el caudal va verticalmente, es decir, en el sentido que ustedes ven aquí, perdón, horizontalmente, en el sentido que ustedes ven aquí, o verticalmente, hacia abajo, como el dibujo inferior, ustedes pueden calcular la porosidad de varios medios, una porosidad ponderada mediante las ecuaciones que ustedes ven allí. Si es horizontal, la porosidad es igual, perdón, la permeabilidad es igual a sumatoria de la permeabilidad por el espesor de cada capa entre todo el espesor de la capa, es decir, B mayúscula y B minúscula, cada uno de los estratos. Si el flujo va verticalmente, la fórmula sufre una variación. K es igual a B mayúscula entre sumatoria de B sobre K. Adicionalmente, y aparte de la permeabilidad, estas diapositivas por si acaso están en la plataforma, van a estar en la plataforma, existe también la transmisividad y el coeficiente de almacenamiento. Estos parámetros hidráulicos nos permiten conocer, nos permiten comparar un acuífero con respecto a otro y saber las cantidades de agua que pueden ser aprovechadas. La transmisividad no es nada más que la facilidad con la que un acuífero transmite agua hacia un pozo. ¿Cómo se calcula? Simplemente es igual a la permeabilidad, es decir, la facilidad que ofrece un cuerpo, a permitir el paso de agua, a fluir, por el espesor del acuífero. Entonces, por ejemplo, si tengo dos acuíferos, ¿ok? Y este acuífero tiene una permeabilidad de 30 metros día y un espesor de 5 metros, versus este acuífero que tiene una permeabilidad de 15 metros día y un espesor de 10 metros. Si yo multiplico 5 por 30, ¿cuánto es? Y si multiplico 15 por 10, 150. Entonces, pese a que el de la derecha es más ancho, tiene mayor espesor, la transmisividad de los dos es igual. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere la transmisividad. Es un parámetro comparativo que me permite saber la facilidad con la que un acuífero aporta agua. El coeficiente de almacenamiento no es nada más que la relación entre el volumen de agua que sale de un acuífero versus el volumen que disminuye la energía piezométrica. Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, si divido el volumen de agua que libero de este acuífero, ¿sí? Supongamos que extraigo agua del acuífero y lo divido para el volumen que ha disminuido la energía piezométrica, la línea de energía, ¿sí? Esto que ustedes ven entrecortado, a eso le llamo coeficiente de almacenamiento. Importante también hablar del movimiento del agua subterránea. ¿Cómo fluye el agua en un medio poroso? En mecánica de fluidos aprendíamos que el flujo fluía desde la zona de mayor energía a la zona de menor energía. Asimismo, en un medio poroso, el agua fluye de la zona de mayor energía a la zona de menor energía. Entonces, por ejemplo, si tengo un terreno y en este terreno abro un pozo y el nivel del agua es mayor que el de acá, ¿sí? El agua va a fluir desde donde hay un mayor nivel de agua hacia donde hay un menor nivel de agua. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un acuífero, si yo abro un pozo, eso actúa como un piezómetro.
Es decir, la energía piezométrica directamente me la da un pozo o sondeo. En el caso de acá, ¿sí? Que es este, tengo que el flujo va de la parte más baja a la parte más alta. Para que eso se dé, pues tiene que darse el caso de acá. Si yo abro un sondeo, aquí el nivel del agua debe subir mucho más que con un pozo o un sondeo realizado en la parte de acá. Ya vamos a hablar de los sondeos, de cómo se hacen y demás. Si tengo el caso C, ¿sí? En donde el nivel del agua sé que va hacia arriba, seguramente los piezómetros van a ser de esta manera. A mayor profundidad, el nivel del agua es mayor que con respecto a la superficie. ¿Por qué? Porque a mayor profundidad existe mayor energía que con respecto al fondo. Entonces, finalmente el agua, se mueve de los puntos en los que tiene más energía a aquellos en los que tiene menor energía. Esta energía se denomina potencial hidráulico. En mecánica de fluidos le llamábamos energía piezométrica, en hidráulica de conductos cerrados le llamábamos carga estática, ¿ok? En hidráulica subterránea le llamamos potencial hidráulico. Todos esos términos no es nada más que la energía piezométrica, es decir, Z más P sobre gamma. Ok, entonces aquí hay otros ejemplos, ¿sí? Para flujo ascendente, el potencial hidráulico más abajo debe dar mayor que el que da más arriba. En flujo descendente, el potencial hidráulico que está más arriba debe dar mayor, perdón, que el que está más abajo. Y si definitivamente veo los mismos niveles, pues simplemente digo que no hay flujo ni vertical ni horizontal, el agua está estática. Ok. Algo también importante es que en la hidráulica subterránea, cuando un fluido fluye a través de una superficie porosa, las velocidades son tan pequeñas, ¿sí?, que la ecuación de la energía se reduce simplemente a la ecuación de la energía piezométrica. Recordemos que en la mecánica de fluidos, cuando en los tanques, las velocidades, ¿qué pasaba? Las hacíamos cero, ¿verdad? En los estanques, la velocidad la hacíamos cero. Y decíamos que la velocidad era tan pequeña que se despreciaba. Asimismo, en un medio poroso, las velocidades que lleva un fluido cuando fluye en un medio poroso y al estar en contacto con la matriz del suelo, pues la velocidad se ve atenuada, disminuye y por lo tanto no aporta mucho a la energía y es despreciable a efectos de cálculo. Entonces, cuando hablamos de la hidráulica subterránea, no hablamos tanto de la energía total, sino del potencial hidráulico. Vamos a hacer unos ejemplos, que de hecho son los que ustedes tienen allí. En tu caso, por favor, míralo a la pizarra. Dice, el dibujo adjunto representa una red de flujo correspondiente a un corte de terreno. Existen 3 tubos piezométricos, A, B y C, abiertos solamente en su extremo. Si sabemos hasta dónde sube el agua en el piezómetro B, se muestra en el dibujo, señalar gráficamente hasta dónde sube en A y en C. Es decir, estas líneas de color verde que ustedes ven aquí, ¿ok? Estas líneas tienen el mismo potencial hidráulico. Entonces, la primera pregunta es, ¿hasta dónde llega el nivel piezométrico en A y hasta dónde llega el nivel piezométrico en C? Al mismo nivel de B. ¿Sí? Si tienen el mismo potencial hidráulico, pues todos llegan al mismo nivel de B. Vamos con el segundo. Dice, ahora conocemos la superficie freática, que es la que está en color celeste al final. Esta que está aquí es la superficie freática. ¿Ok? Y el piezómetro C ha cambiado de posición. Está abierto justamente en la propia superficie freática.
se pide dibujar hasta dónde subirá el agua en los 3 piezómetros. Ajá, hasta donde llega el nivel freático, ¿no? Hasta el punto C. Es decir, va a llegar hasta esos puntos. ¿Sí? ¿Entendido, por favor? La superficie freática me indica hasta dónde llegaría el nivel del agua. Entonces, si yo pongo un piezómetro en el punto C, ¿qué va a pasar? No va a subir nada porque está a efectos de la presión atmosférica y el punto se va a quedar estancado. Es como que yo meta un piezómetro en el agua que está aquí. ¿Sí? No va a subir nada, no hay energía que lo haga elevarse. Entonces, si hasta aquí es la superficie freática y el punto C llega hasta ahí, y todo esto tiene el mismo potencial hidráulico, entonces obviamente en A y B va a llegar hasta el mismo nivel, es decir, hasta aquí. Ok, ahora dice que tenemos los sondeos A y B, y esos sondeos están abiertos en 2 puntos que están en la misma vertical. Dibujar hasta dónde subiría el agua en cada uno de ellos, si el sondeo A estuviera, cada uno de ellos, perdón, si el sondeo A estuviera en construcción, ¿cómo evolucionaría el nivel del agua dentro del sondeo a medida que la perforación avanza desde A hasta B? Entonces, en A y en B, ¿hasta dónde llegaría el nivel del agua? ¿Perdón? Ahí están las respuestas, ¿sí? Si aquí me dice que este es el nivel piezométrico y toda esta línea es equipotencial, es decir, mantiene el mismo nivel piezométrico, quiere decir que si me ubico aquí el piezómetro, esto se va a subir hasta acá. En la parte de acá, esta es la energía piezométrica y me dice que toda esta línea verde tiene la misma energía piezométrica. Si aquí está la energía piezométrica, entonces el nivel del agua va a subir hasta acá. ¿Ok? No, el próximo. ¿Cómo? Porque es diferente. Están en diferentes potenciales hidráulicos. Este y este. El potencial hidráulico de este, su superficie piezométrica llega hasta aquí. El potencial hidráulico de este, su superficie piezométrica llega hasta acá. Entonces, al elevar el nivel piezométrico, llega hasta donde está esa energía, pues no. Ok. Vamos a ver el siguiente. Dice, lo tienen en la parte de atrás de su hoja. El corte esquematiza el flujo en una ladera. Se supone un régimen permanente. El agua infiltrada de las precipitaciones y líneas del potencial hidráulico. Las verdecitas. La azulita que está aquí, esta azul que está aquí es la del nivel freático. La azul que está aquí, la que estoy mostrando aquí. La roja es el terreno. ¿Perdón? No, no, no. Solo esta de arriba. Este es el nivel freático. Ok. Puerto Viejo, no los escucho. No seas malita, Dome. Pon el audio, por favor. Déjalo encendido nomás. Puerto Viejo, ¿alguna consulta? ¿Entendido? ¿Entendido por qué los niveles piezométricos llegan? Ok. Entonces, vamos a ver. Dice, vamos con el cuarto ejercicio. Dice que el corte esquematiza el flujo en una ladera y se supone un régimen permanente.
el agua infiltrada de las precipitaciones sale por el cauce a la derecha del dibujo. En su hojita sale lo que les pide, literal A, ¿qué les pide? Ok, entonces, en el sondeo A y B, ¿hasta dónde llegaría el agua? ¿Hasta dónde llegaría el de A? Hasta la superficie freática, ¿no? Hasta aquí. ¿Y el de B? El B sale, ¿sí? Entonces tendríamos algo así. El de A llegaría hasta aquí, ¿ok? El de B llegaría hasta arriba. Es decir, si hago un sondeo, el agua va a salir del terreno, ¿sí? Como ver los pozos petroleros. Entonces, el literal A me pide eso. ¿Cuáles son los puntos a los que llegaría el nivel del agua? Literal B, ¿qué pide? Ok. Explica la evolución del nivel del agua, perdón. Ok. A medida que avanza la perforación. ¿De qué piezómetro? No te dice. Ya. Ah, ser de los dos. Entonces, la segunda pregunta hace alusión a que si estos piezómetros se van profundizando, ¿qué va a pasar con cada uno de ellos? Entonces, el piezómetro a medida de que va profundizándose, ¿qué va a pasar con el nivel del agua? Va a disminuir, ¿sí? Aquí el nivel del agua va a llegar hasta aquí, y se profundiza y llega a la energía, a la siguiente energía, el nivel del agua va a disminuir. Si llega más abajo, va a seguir disminuyendo. Mientras que el piezómetro B, a medida de que se va profundizando, ¿qué va a pasar con el nivel del agua? Va a subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque los potenciales comienzan a ser mayores. Entonces, esa sería la evolución. A, el nivel del agua va disminuyendo, mientras que B, el nivel del agua va aumentando. Aquí está esquematizado la energía piezométrica, es decir, esta energía piezométrica es igual en cada uno de los puntos verdes. ¿Ya? Entonces, si hasta aquí llega la energía piezométrica, a medida de que este piezómetro llega a este punto, ¿qué va a pasar? El nivel del agua aquí va a llegar aquí, ¿verdad? Si llega al punto de acá, el nivel del agua disminuye. Si llega más abajo, el nivel del agua, ¿por qué acá aumenta? ¿Por qué acá aumenta? Ok. Mira cómo están los potenciales. Si llega aquí, ¿qué va a pasar? El nivel del agua, ¿hasta dónde llega? ¿Por qué los potenciales están? Es el comportamiento del flujo. Estas líneas verdes, por si acaso, vamos a aprender a realizarlas. ¿Sí? Vamos a aprender cómo se realiza un mapa piezométrico. Eso es el siguiente capítulo, de hecho. A mano. Les adelanto que no hay programa para eso. Antes de que me olvide, para la próxima semana, por favor, traigan lápiz de color, traigan esfero y traigan regla. ¿Sí? Regla larga. El que no trae eso no va a poder trabajar. Ok. Entonces, esa sería la evolución del literal B. Lo que pide el literal B es la relación de los piezómetros A y B. El literal C, ¿qué pedía? Ok. Entonces, nos pide encontrar el tiempo, ¿no?
Ok. Entonces, como nos pide tiempo, tenemos que de ley calcular la velocidad. ¿Sí? La velocidad real es igual a espacio sobre tiempo. El tiempo va a ser entonces igual a espacio sobre velocidad real. ¿Ok? Entonces, pide el tiempo desde el A hasta B, creo que es. Ya. Perfecto. Entonces, de aquí hasta acá, ¿cuánto demora la partícula de agua en llegar desde el punto A al punto B? Esa es la pregunta del literal C. Entonces, el espacio no está complicado porque está, exactamente, está escalado. Dice que aquí está en el 0,9 y B está aproximadamente en 2,9, ¿verdad? Entonces, el espacio indudablemente es 2 kilómetros. El gran problema es la velocidad. La velocidad real aquí era igual. Era igual a espacio sobre tiempo, pero también era igual a ¿qué? A la velocidad de Darcy sobre la porosidad efectiva o eficaz. ¿Ok? Entonces, tengo que calcular de ley la velocidad de Darcy. Para calcular la velocidad de Darcy, yo sabía que caudal era igual a K por A por delta H sobre delta L. En donde les decía, si desprecio el área, el caudal unitario es igual a K por delta H sobre delta L. Este caudal unitario, el caudal que pasa por un determinado metro cuadrado de sección, es la velocidad de Darcy. Esta velocidad de Darcy, si se dan cuenta de las unidades, delta H sobre delta L es adimensional, ¿verdad? ¿Y K en qué unidades viene dada? ¿Quién se acuerda en qué unidades se daba la permeabilidad? En metros sobre día. La permeabilidad es una velocidad, de hecho, porque es la facilidad con la que un medio poroso permite la circulación de agua. Entonces K viene en metros día, y si es metros día, entonces es una velocidad. ¿Ok? Entonces, K, creo que tengo el dato. ¿Cuánto es la permeabilidad? Ya. 8 metros día. Que multiplica a delta H sobre delta L. ¿Cuánto vale delta H? Delta H está fácil. Miren que aquí sabemos que el nivel piezométrico llega hasta aquí, y delta L, el nivel piezométrico llega hasta acá. Perdón, en el piezómetro A llega hasta aquí y en el piezómetro B llega hasta acá. Entonces, ¿cuánto hay de diferencia de altura entre estos dos? Aproximadamente, bueno, 60, 70, 80, 90. Cada una de estos es 10, ¿verdad? 10, 20, como unos 25, ¿no? Aproximadamente. De aquí a acá hay 10. De acá a acá hay 20. Aproximadamente unos 25 metros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué era? Vamos a hacerlo aparte. A ver. Caudal es igual 8 metros día. Y recordemos, por favor, que delta H sobre delta L es gradiente hidráulico. Es decir, la pendiente de la línea de energía. ¿Ok? Delta H, como es la pendiente de la línea de energía, y el piezómetro me da la energía, tengo que calcular cuál es la pendiente que tiene de aquí hasta el otro punto. Entonces, la diferencia de altura es, de aquí a acá hay aproximadamente 10. De aquí a acá hay aproximadamente 20. Entonces, aproximadamente delta H es 25 metros.
Y delta L está fácil, es el espacio recorrido, es decir, de aquí a acá. Delta L aproximadamente entonces es 20 metros. Por lo tanto, la velocidad de Darcy es ¿de cuánto? 10. 8 por 25 dividido para 20. ¿Por qué son 20 metros? 2 kilómetros. Porque... Ah, cierto, cierto. No son 20 metros, no. Son 2 kilómetros, perdón. Sí, sí. Son 2000 metros entonces. Entonces, caudal va a ser igual a ¿cuánto? El caudal unitario, velocidad de Darcy, ¿cuánto es? 0.1 metros día, ¿verdad? Entonces, para encontrar la velocidad real, va a ser igual a la velocidad de Darcy, que es 0,1, sobre la porosidad efectiva, que es ¿cuánto? 5% o 0.05. Entonces, la velocidad real, ¿cuánto es? 0.2 metro día. Entonces, por lo tanto, el tiempo, que lo voy a poner por acá, va a ser igual al espacio sobre la velocidad real. El tiempo va a ser igual entonces. ¿Cuánto es el espacio? El espacio es 2000 metros entre la velocidad real, que es 2 metros día. Entonces, el tiempo que va a demorar aproximadamente la partícula de agua es ¿de cuánto? 1000 días. Entonces, hasta que la partícula de agua llegue de aquí hasta acá, ¿sí? Se va a demorar alrededor de 1000 días. Entonces, desen una idea, ¿sí?, de cuán pequeña es la velocidad en el agua subterránea. Y es justamente porque se trata de un flujo con medio poroso. ¿Ok? Entonces, las velocidades son bastante pequeñas y para recorrer 2 kilómetros en este medio poroso se va a demorar aproximadamente 1000 días. Ya. Ya. ¿Qué era delta H sobre delta L? ¿De qué cosa? Pendiente de la línea de energía. Los piezómetros, ¿qué te dan? ¿Qué hace un piezómetro? Te da la energía piezométrica. Entonces, tengo que calcular cuál es la pendiente de esta línea de energía que está de aquí a acá. Desde donde la energía es desde aquí hasta la que sale de B. Hasta aquí. ¿Ya? Entonces, esa pendiente, ¿cómo la saco? Pues delta H sobre delta L. ¿Cuánto hay de diferencia de aquí a acá? Hay 25 metros. ¿Y cuánto hay de diferencia desde aquí hasta acá? Hay 2 kilómetros o 2000 metros. Acá abajo. ¿Tienes escalado? Entonces el tiempo da 1000 días. Ok, preguntas por favor. ¿Entendido qué es la velocidad real? ¿Qué es la velocidad de Darcy? ¿Sí? ¿Qué es el potencial hidráulico? Potencial hidráulico, ¿entendido? Es la energía piezométrica, ¿sí? ¿Perdón? Desde la zona de mayor energía a la de menor energía. Sí. De hecho, aquí se cumple, ¿no? De mayor energía a la de menor energía. Pero regresamos acá.
El potencial hidráulico básicamente lo que me ayuda es a entender cómo es el movimiento del agua subterránea. Pongan atención los que no han entendido lo del potencial hidráulico, porque si no vamos a estar mal en la materia. El potencial hidráulico en realidad lo que me da es una idea de cómo es el movimiento del agua subterránea. Vemos, por ejemplo, esas tres imágenes que están proyectadas y vemos, por ejemplo, que sabemos por la imagen que el agua fluye de este punto al punto de acá. En el caso de arriba, el agua fluye desde la zona más baja a la zona más alta, como también es el caso C, en donde el agua fluye desde la parte más baja a la parte más alta. Y eso se puede dar en el agua subterránea. No todo fluye a manera de la presión atmosférica, porque recordemos que también encontramos acuíferos confinados. Entonces, esos acuíferos confinados tienen una energía mayor a la atmosférica y hace que el agua fluya en diferentes direcciones. Entonces, si el agua fluye en este sentido, es decir, de la parte más baja a la parte más alta, eso se da porque la energía en la parte más baja es mayor. Recordemos que en la mecánica de fluidos aprendíamos que el flujo fluía desde la zona de mayor energía a la zona de menor energía. Entonces eso quiere decir que si el agua fluye en este sentido, la parte más baja tiene más energía que la parte más alta donde hay menor energía. Entonces si pusiéramos piezómetros en ambas zonas sería algo como esto. En la parte más baja, el piezómetro indicaría una mayor energía que en la parte más alta, donde el piezómetro va a indicar una menor energía. ¿Ok? En el piezómetro, o los piezómetros en el dibujo C, si el agua fluye desde la zona más baja a la zona más alta, entonces el piezómetro en la zona más baja tiene que tener un mayor nivel o una mayor energía que con respecto a la zona más alta. La energía va a ser menor. ¿Ok? Entonces, básicamente el potencial hidráulico, y les decía, me ayuda a entender el movimiento del agua subterránea. Entonces, por ejemplo, si tengo un flujo ascendente, quiere decir que en las partes más bajas la energía es mayor que con respecto a las zonas más altas. Si tengo un flujo descendente, en la parte más alta la energía es mayor que con respecto a la parte más baja. Y si los niveles se mantienen estáticos, pues se trata de un agua subterránea que no tiene flujo. ¿Sí? Así de sencillo. Por supuesto. Para determinar cómo es el sentido de flujo, tienes que hacer perforaciones o sondeos. Ya vamos a hablar también de los sondeos. Aquí, después del potencial hidráulico, está justamente eso. Entonces, en el gráfico que hemos estado haciendo, ¿sí? El primer gráfico me dice que el dibujo representa una red de flujo en donde todas las líneas verdes tienen el mismo potencial hidráulico. ¿Okay? Si todas las líneas tienen el mismo potencial hidráulico, quiere decir que el agua de B llega hasta este punto, en A y en C van a llegar hasta ese mismo punto, porque tienen la misma energía. En el segundo, sabemos que ahora ¿dónde está ubicada la superficie freática? La superficie freática llega hasta este punto. ¿Ok? Recordemos que la superficie freática es el punto de equilibrio de la presión atmosférica con la presión del fluido. El agua no va a fluir mucho más allá de la superficie freática porque simplemente nos iríamos en contra de las leyes de la física. Entonces, si en el punto C está ubicado justamente en la superficie freática, es como que yo coja un sorbete y lo coloque en el agua. ¿Qué va a pasar? No va a subir el nivel del agua automáticamente, a no ser que ya comience a ejercer presiones, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que pasaría también si pongo un sondeo, el nivel del agua no va a subir. Entonces, si en el punto C no sube, en el punto A y en el punto B, el agua va a llegar hasta donde está la superficie freática, que es el límite. En el punto dibujo 3, ¿sí? El nivel de A va a llegar hasta la superficie freática y el nivel B va a llegar hasta la superficie
superficie freática. Y vamos a tener algo así, ¿ok? Hasta la superficie freática será el máximo nivel donde llegará el agua. Y finalmente, en el cuarto ejercicio, nos pedía que evaluáramos cómo sería la evolución de una construcción de estos sondeos. A medida que se va profundizando, va encontrando potenciales hidráulicos menores, más bajos. Entonces, ¿qué va a pasar con el nivel de A? El nivel de A va a disminuir. Mientras que B, a medida que voy perforando, voy encontrando potenciales mayores. Entonces, a medida, si toca este, el agua va a llegar hasta aquí. Si toca el de acá, el agua va a llegar mucho más arriba. ¿Sí? Entonces, eso básicamente es un potencial hidráulico, para qué me sirve, ¿sí? Y cómo fluye el agua. En esta. No, para nada. La forma no afecta para nada. Sí, exactamente. Exactamente. Ajá. Si A lo hubiera trasladado acá, por ejemplo, los dos llegaban a la misma. Ok. Vamos a hablar entonces de los sondeos. Atención, por favor. Los sondeos son perforaciones pequeñas, no como los pozos que son de mayor diámetro, sino que son perforaciones pequeñas, que como su palabra lo indica, sondean cuál es el nivel piezométrico o la energía piezométrica o el potencial hidráulico en un acuífero. Para ello, pues se utilizan diferentes metodologías. Una de ellas es la sonda eléctrica, ¿sí? Se perfora en campo y la sonda es de tipo eléctrica, la insertas dentro de la tubería, va a bajar automáticamente y va a llegar hasta donde encuentre agua. Donde encuentre agua, ahí se va a estancar. Entonces, vamos a tener a qué profundidad encontramos agua. Tenemos también sondas acústicas, que son aparatos que se colocan en campo, son menos precisos que el sondeo, pero que gracias al sonido, ¿sí? Se emite una sonda y esta sonda que se emite en el terreno me permite mapear aproximadamente en dónde están los niveles de agua. La sonda acústica es mucho menos eficiente que la sonda eléctrica o los trabajos en campo, pero es una manera de saber cómo es el movimiento del agua subterránea. Otra de la manera es manómetros, pero eso sí solamente aplica en acuíferos urgentes, es decir, como el caso de acá, en donde el agua sale del terreno. Entonces, los manómetros me indican cómo lo puedo lograr, y la otra son los lignígrafos. Lignígrafos son regletas, ¿sí? Estandarizadas, las pongo para acuíferos no tan profundos y me miden el nivel en el que se encuentra el agua. Para hacer un sondeo necesito hacer perforaciones, y de hecho un grupo de ustedes va a hablar de ese tipo de perforaciones. Cómo hago perforaciones en las diferentes rocas, en las diferentes tipos de suelo y demás. ¿Ok? Básicamente el sondeo es esto. Aquí tenemos una tubería perforada. Me voy para acá para que también vea Puerto Viejo. Aquí en este sector, yo no sé si ustedes lo puedan apreciar, porque acá en Chone no se ve tan bien. Ahí hay un huequito, hay un hoyo. Es una tubería de diámetro pequeño que me permite saber hasta dónde llega el nivel del agua. Estos sondeos son importantísimos al momento de realizar la caracterización de un acuífero. El ejercicio dice que el caudal, queremos calcular el caudal que se perdería en un embalse de 2000 metros de longitud. ¿Okay? La longitud es la profundidad del embalse, situado a una cota de 1000 metros sobre el nivel del mar. Aquí esto está a 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Okay? A través de una capa de 10 metros de espesor, que tiene 1000 metros de longitud y una permeabilidad de 1 metro día. Esto se comunica con un manantial situado en un valle antiguo
que llega a una cota de 950 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el ejercicio está bastante sencillo. Simplemente lo que quiero es calcular el caudal que se pierde, ¿no? Aplico la ley de Darcy. Caudal es igual a K por A por delta H sobre delta L. La permeabilidad la tengo, ¿sí? Por aquí se están escapando con una permeabilidad de 1 metro día. El área, ¿sí? Corresponde a la sección por la cual está escapando el agua. En este caso, ¿por dónde escapa el agua? Por aquí, ¿verdad? En este sentido. Entonces necesito el área de esta sección que está aquí. ¿Ok? Es decir, la partecita, el rectángulo, por donde está escapando el agua. Ese rectángulo, que es algo así, ¿ok? Dice que ¿cómo se llama esto? El embalse tiene 1000 metros de longitud, es decir, de profundidad. Entonces, aproximadamente sería algo así, si la viéramos en 3D, ¿ok? En donde esto tiene 1000 metros. Eso se refiere a estos primeros... Ah, perdón, no, no es 1000, 2000 metros. ¿Sí? Esos 2000 metros de longitud se refiere a la profundidad que tiene el embalse. Entonces, escaparía por un rectángulo de 2000 metros y el espesor ¿cuánto tiene? 10 metros, ¿verdad? Entonces, por donde escapa el agua, tendría un área de 2000 por 10. Entonces, el área sería 2000 metros por 10 metros, ¿sí? Y por delta H sobre delta L. Queremos el gradiente hidráulico, ¿verdad? Como esto es, esto se encuentra a 1000 y esto se encuentra a 950, pues delta H es 50. ¿Y delta L cuánto sería? 1000. Por lo tanto, el caudal ¿cuánto da? ¿Cuánto? El 1000. El 50 ya. Simplemente de restar, como quiero el gradiente hidráulico, es delta H sobre delta L, ¿verdad? Y delta H es la diferencia de altura. Si me encuentro a 1000 menos 950, esto me da 50. La altura. Por lo tanto, ¿cuánto da el caudal? 1000 metros cúbicos día. Y listo. Entonces, al día se están escapando 1000 metros cúbicos de ese embalse. Ok, entonces me pide discutir cuál es la idoneidad de emplazamiento de un vertedero de residuos sólidos sobre un terreno de baja permeabilidad cuyos potenciales en la vertical vienen indicados por los niveles piezométricos de la figura. Entonces, ¿qué dice el nivel piezométrico? Aquí el nivel piezométrico llega hasta acá y el nivel piezométrico llega hasta acá. Entonces, ¿hacia dónde va a fluir el flujo? ¿En qué sentido? ¿Va hacia acá o va hacia acá? Va hacia arriba. Así es. El flujo va hacia arriba. ¿Por qué? Porque a mayor profundidad tengo un mayor potencial hidráulico que con respecto a la superficie. Entonces, si a mayor profundidad hay mayor potencial hidráulico, quiere decir que el nivel del agua va desde abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces el agua va a fluir en este sentido.
Ok. Entonces, me pide discutir cuán idóneo es colocar un vertedero de residuos en el lugar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será idóneo colocarlo? El agua está subiendo, entonces la contaminación va a ejercer hacia la superficie. ¿Ok? Entonces, no es idóneo definitivamente colocar un vertedero en ese terreno. ¿Sí? Calcular la conductividad hidráulica, es decir, la permeabilidad. ¿Ok? Permeabilidad es la conductividad hidráulica, que tendrá una capa vertical de 3 metros de anchura y 1000 metros de longitud. Quiere decir, cuando habla de longitud es la profundidad. Esto tiene 1000 metros de profundidad, ¿sí? Y 3 metros de anchura, es decir, de aquí a acá, la capa que estamos estudiando tiene 3 metros de ancho. ¿Ok? Es rectangular. Ok, 3 por 1000. Durante la construcción, perdón, anchura de 1000 metros de longitud, que un túnel ha cortado paralelamente. Es decir, sobre esta capa ha pasado un túnel que la ha cortado de manera paralela. Entonces, se ha hecho una construcción de un túnel, ¿sí? Para estar más abajo. Ah, 100 metros. Perdón. Ya estoy miope. Son 100 metros, sí, gracias. 100 metros y 3 metros, ok. Un túnel ha cortado paralelamente. Durante la construcción de este túnel se ha medido que el caudal que llegaba al túnel, ¿sí? El acuífero aportaba agua y se ha medido que entraban 5 litros por segundo. El gradiente hidráulico se ha obtenido con un reconocimiento de piezómetros desde la superficie, como se refleja en la figura adjunta. Bien, ¿qué fórmula tenía la permeabilidad? Pues caudal es igual a K por A por delta H sobre delta L. La conductividad hidráulica o permeabilidad va a ser igual a caudal entre área por delta H sobre delta L. Bien. El caudal es 5 litros por segundo. Si lo llevamos a metros cúbicos día, ¿cuánto es? Por litro, metro cúbico. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Y por segundo arriba y abajo. Un día tiene 86.400 segundos. ¿Ok? Entonces, 5 por 86.400. Déjame mejorar esto aquí porque no se ve tan bien. 86.400. ¿Cuánto es? $432 metros cúbicos día. ¿Por qué lo llevé a metros cúbicos día el caudal? Porque la unidad de la permeabilidad normalmente es metros sobre día, ¿no? Entonces, 432 metros cúbicos sobre día entre... Ahora vamos a poner el área de la sección. ¿Por qué área circula el flujo? ¿Cómo circula? ¿Verticalmente o horizontalmente? Ahí lo dibujé, ¿eh? ¿Por qué sé que es vertical? Miren cómo están los piezómetros. Aquí la energía es mayor que con respecto a el fondo. Y si la energía es mayor arriba y menor en el fondo, quiere decir que el flujo va desde arriba hacia abajo. ¿Ok? Entonces, para que circule el flujo, ¿por qué sección va a pasar? Va a pasar por esta sección de 100 metros por 3 metros. ¿Ok? Eso sí es importante, por favor. Supongamos
A ver, Puerto Viejo. Supongamos que este fuera el estrato permeable. Si el flujo fluye en este sentido, el área que voy a necesitar es el área de esta cara. ¿Ok? Pero si el flujo viniera en este sentido, el área que voy a necesitar es la de esta cara que está aquí. ¿Ok? Siempre el área que utilizo en la fórmula de Darcy es la cara o el área de la sección por la que circula el flujo. Entonces, en este caso, como el flujo es vertical, me sirve el área de 100 por 3. Finalmente, tengo que determinar el gradiente hidráulico. Yo simplemente sé que el gradiente hidráulico es delta H sobre delta L, ¿verdad? Diferencia de altura dividido para la diferencia de longitud. Lastimosamente, de este piezómetro yo no tengo información, solamente tengo información de este y del de acá. Dice que la longitud de separación entre estos dos piezómetros es de ¿cuánto? 50. Entonces eso viene a ser delta H o delta L. ¿Cuál? Este. No sé hasta dónde llega, no me da más información. Entonces voy a trabajar con el piezómetro, con los dos de acá porque son con los que tengo información. Entonces, tengo que de aquí a acá hay 50 metros. Eso sería delta H o delta L. Delta H, ¿a qué hacía referencia? ¿A la energía o a la longitud? A la diferencia de alturas de la energía. ¿Sí? Delta H hace referencia a la diferencia de niveles de la energía. Antes teníamos dos piezómetros, ¿verdad? Y medíamos la diferencia de altura entre los piezómetros. Una cosa es la longitud recorrida, otra cosa es la diferencia de altura. Cuando hablamos de delta H hace referencia a la diferencia de los piezómetros. Entonces, esta longitud sería delta L. ¿Ok? Entonces, esos 50 metros irían abajo. Y arriba iría delta H, es decir, la diferencia de niveles de la energía. ¿Cuánto tiene de diferencia? 20 metros. Entre los dos, pues claro. El otro no, porque no tengo información de la longitud. No sé nada. No tengo información de hasta dónde llega la profundidad de este. No podía usar. Puede usar 2 y 2, o puede utilizar el primero y el tercero, no había ningún problema. ¿Ok? Entonces, delta H sería 20 metros. Entonces, la permeabilidad K, ¿a qué va a ser igual? 3.3. 3,6 metros sobre día. ¿Ok? 3.6 da, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, por favor? Este ejercicio me sirve bastante para que entiendan qué es delta H y qué es delta L. Delta H hace referencia a la diferencia de piezómetros. Delta L es la longitud recorrida. ¿Ok? Es como en el ejercicio de acá. Bueno, que ya lo borré. En el de la... el del embalse. Sí, como el embalse está estático, la energía piezométrica llega hasta el punto donde inicia. Entonces, la diferencia de altura de los piezómetros versus la longitud recorrida. ¿Ok? Sé que repito y repito como loro porque es 20 y porque es 50.
Delta L. Delta L es la longitud de recorrido. ¿Sí? Aquí el agua debe recorrer 50 metros. De aquí hasta acá debe recorrer 50 metros. Una cosa es el recorrido, pero muy distinta es la diferencia de energía. ¿Ok? Es como la conducción, pues, ¿no? Si la conducción fuera vertical y yo coloco aquí 2 piezómetros, delta H es esto, y delta L es el recorrido. ¿Ok? Así como en una conducción, delta H es eso y delta L es lo de otro, así mismo acá, delta H vendría a ser la diferencia de energía y delta L es el recorrido. ¿Ok?